Yo, Carito, ¿cómo estás? No, pues feliz de verte, de reencontrarnos 8 días después, qué dicha. Qué lindo cómo son los encuentros del universo y qué lindo que hoy podamos compartir a todas las personas que van a llegar a este espacio la experiencia que tú pudiste vivir y que yo viví hace 10 años que me cambió toda la vida. Así que gracias, Carito, por Sí, invitarme. no, tan bello. Gracias a ti por estar dispuesto y disponible a compartir. Me encantaría aprovechar porque, bueno, nosotros nos conocimos, les doy el contexto a todos, nos conocimos en un espacio al que yo tuve de verdad la fortuna de ir, que es la Semana del Dragón, un lugar y un espacio maravillosos para sanar y para trabajar en nuestro interior. Y uno de los facilitadores fue Sergio, quien en realidad me dio un proceso absolutamente profundo, conmovedor y sanador del que después hablaremos. Y bueno, y en todo ese corre-corre de todo el proceso no tuvimos mucha oportunidad de hablar, pero me encantaría que compartiéramos un poquito con la comunidad acerca de ti, de cómo fue que llegaste tú a este trabajo de conexión espiritual, de trabajo de mentoría, de facilitar procesos tan profundos, tan intensos como el de la respiración que nos compartiste. Bueno, primero que todo, Caro, gracias de nuevo, gracias infinitas por este espacio, gracias a todas las personas que se están uniendo en este momento porque quizás van a escuchar esto por primera vez y van a quedar como drogues como yo quedé al principio y como muchas personas que pasan por este proceso dicen, wow, ¿cómo así que se puede acceder a todas las profundidades de tu inconsciente solamente con la respiración? Y sí, Ujú. pues mi nombre es Sergio Ordóñez, como ya lo dijiste, hace 10 años empecé a ver luz en mi vida después de muchos años de oscuridad completa. A los 13 años tuve que ir a ver a mi mamá, el cadáver de mi mamá con 8 tiros en todo su cuerpo y para mí fue un shock muy fuerte emocional. Y desde los 13 años hasta los 28 años me desconecté totalmente de la fuente universal, de lo que yo pensaba, no de lo que yo pensaba, ni siquiera sabía que era Dios en ese momento. Le cogí tanta rabia a Dios, me hablaban de religiones, de Dios, pensaba que Dios era religión. Cuando a los 28 años, después de una crisis financiera muy fuerte, de unas crisis relacionales muy fuertes, de estar en la olla, mejor dicho, que es cuando nosotros nos saturamos y llegamos a un proceso de saturación, me enfermé a los 25 años, me diagnostican cáncer. A los 28 años entré en una crisis financiera muy fuerte de $80.000 en tarjetas de crédito, solo en tarjetas de crédito, imagínate. Oh. Con mi papá no me hablaba hace 17 años, lo odiaba con todo mi corazón, con mis hermanas ya no me hablaba, mejor dicho, estaba desconectado de la vida. Y cuando estás desconectado de la vida, pues lo más bonito es que la vida es tan sabia y tan buena maestra que si tú no entiendes las señales, la vida se te repite y te repite y te repite los procesos hasta que tú comprendas. Tienes dos opciones, o irte al estanco y morir, tal cual, porque muchas Ujú. personas buscamos el suicidio. Yo busqué 3 veces suicidarme y la tercera vez fue cuando, gracias a esa oportunidad de la saturación, de llegar al proceso más fuerte, me fui a suicidar con una pastilla de cianuro y ahí aparece todo lo que en este momento estoy haciendo. Llego a una fiesta después donde está mi tío con toda la familia, con la ex esposa, que hace tiempo yo no hablaba con ellos y vi cómo era tan bonita la relación en la misma mesa y yo veía hace 10 años que se agarraban como perros y gatos y verlos ahí en la misma mesa sentados con una Ujú. paz, con una luz y yo decía, wow, ¿qué es esto? Y le pregunté a mi tía política en ese momento que qué estaba haciendo y me dijo, estoy haciendo un proceso de liderazgo que me está cambiando la vida y justamente era lo que yo Ujú. necesitaba y me fui a ese proceso de liderazgo y ahí me cambió toda la vida, Carito. Ahí es donde empiezo a aprender todo esto. Entonces fue un proceso de noche oscura del alma, de tocar fondo para desde ese fondo resurgir de alguna manera. Tal cual. Entonces lo llamaban la noche más oscura del alma. Hay muchos libros que llaman, ¿no?, la noche negra. Sí, Ujú. la noche Ujú. negra. Ujú. Y es el momento más hermoso, porque yo sé que la mayoría de los que estamos acá, incluso tú, hemos pasado por procesos muy fuertes de saturación, donde por momentos, ¡pum!, llegamos a comprender lo que antes no habíamos comprendido. Nos entraba por un oído, nos salía por el otro porque no era nuestro momento. Cuando llega la noche más Ujú. oscura del alma, es cuando levantamos las manos y empezamos a coger de todo lo que aparece ahí mismo. Y ahí fue, ahí fue. Claro.
Claro, y lo bonito es comprender que en este ejercicio bonito que es la vida vamos a tener de pronto no una, sino varias noches oscuras del alma probablemente, pero que en la medida en la que se robustece tu proyecto personal, tu conexión con tu yo interior, pues cada vez va a ser más llevadero. A mí me gusta mucho un maestro que ya no existe, que ya trascendió, que se llamaba Fernando Malcún y hablaba Ay, hermoso. justamente de cómo, claro, cómo tocamos fondo para que llegue ese rayo despendejador, nos dé una bofetada y digamos, no puede ser, la vida no se trata de esto, ¿no? Entonces, después de que tú tocas fondo, ves ese entorno de tu familia, ves cómo es posible transformar lo que en algún momento era pelotera, mal ambiente, mala vibra, en armonía con que empezaste. Porque de pronto muchas personas de las que están ahorita conectadas o vean el video después dicen, bueno, yo sé que estoy grave, pero ¿por dónde empiezo? Mira, mira que lo que acabas de decir, o sea, todo es tan perfecto. Yo fui discípulo de Fernando Malcún. Tengo varios lives con él donde pueden ver. Y Fernando Malcún fue discípulo directo de Gerardito Schmelding. Cuando yo empiezo a entender la información de Escuela de Magia del Amor en mi vida hace 10 años, toda mi vida se empezó a transformar. ¿Por qué? Porque empecé a comprender información que antes ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la calle nos dicen ni nos hablan. ¿Quién Ujú, nos va a hablar de 7 leyes universales? Pues no, hasta que saturamos en ese momento, entramos a ver qué es eso de las 7 leyes. Mira, yo empecé a entender esta información hace 10 años, justamente con un discípulo también directo de Gerardito que se llama Ricardo Pineda. Entré a un proceso hermosísimo que se llama altamente ingeniería humana, o en ese momento se llamaba porque ya no existe, y empecé a capacitarme en todo. Me dio cursitis aguda viral. Es cuando tú llegas a un curso y de ahí te lanzan a otro curso y de ahí, porque cada ujú, vez se va abriendo más y más y más tu mente, tu corazón y tu alma. Y en ese momento, claro, yo estaba enfermo, tenía cáncer en ese momento, tenía leucemia, y lo único que yo podía hacer era hacer todas las cosas que me dijeran para ver si me servían. Pues ujú, empiezo a aprender de decodificación biológica de enfermedades, me empiezo a dar cuenta que el 99.9% de las enfermedades son ocasionadas por un choque emocional, que algo de lo que me pasó a mí en mi niñez o en mi presente que no había sacado, el cuerpo gritaba lo que yo estaba, mejor dicho, guardando. Cuando empiezo a darme cuenta de todo eso, primero hago una decodificación, me doy cuenta que empiezo a sanar. La segunda decodificación me sano por completo de cáncer y dije, wow, ¿cuántas ujú. personas están en este momento en una clínica, en un hospital, muriéndose, pensando que se van a morir sin tener esta información? Me quiero meter a entrenar de esto, me metí de lleno, me certifiqué como decodificador. Después, pues empecé a sanar mi niño interior, empecé a hacer unos procesos fuertes de sanación de niño interior. Sané a mi papá, sané una relación tremenda que solamente yo recordaba momentos dolorosos y fuertes con él, pero no recordaba lo hermoso que había sido en mi niñez, cuando me cargaba, cuando me llevaba al parque, cuando eso me había olvidado por cosas del ego, porque ponemos un ego, una barrera en ese momento y solo miramos lo que nos conviene en ese momento. Pues resulta que sané con mi papá, pero ya cuando sané, él ya estaba viendo porque lo traje a vivir conmigo y me molestaba todavía una situación que era cuando él masticaba, cuando él comía, estábamos comiendo y él masticaba y a mí me daba una rabia, pero yo no sabía por qué, si yo ya había sanado con él y conozco a los titos en Medellín, en un Ujú. proceso hermoso que se llama El Amor es Hoy. Y los titos, pues el tito es un hipnoterapeuta tremendo. Me voy a un curso de hipnosis regresiva sanadora y en esas yo levanto la mano para que me hipnoticen a ver qué tal. Me hipnotizan y yo, pues para que haya hipnosis regresiva sanadora tiene que haber un propósito. Mi propósito era saber por qué mi papá todavía me molestaba el aspecto de que comiera al lado mío. Entro en una hipnosis tremenda y me voy a vidas pasadas y me doy cuenta que mi papá en esta tierra era mi hermano en ese momento y los dos éramos ladrones. En todas las vidas pasadas habíamos terminado peleando por dinero, siempre. Yo me salí de la casa a los 16 años por dinero, porque un día yo me estaba bañando, mi papá, ay, pero es que usted no paga el recibo de la luz, ¿usted qué le paga? Y yo, ay, yo me tengo que aguantar esto, me voy de la casa y me fui, Ujú, pero fue por dinero. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy haciendo la hipnosis, yo me doy cuenta primero que está mi hermano allá, estamos contando dinero, lingotes de oro, billetes, habíamos acabado de robar, éramos ladrones. Ya habíamos acabado de robar un motín y estábamos celebrando, entonces había un pollo en la mitad de la mesa, estábamos comiendo, estábamos tomando cerveza o algún líquido, no me acuerdo bien, y estábamos contando. Él se levanta de la mesa, yo estoy también acá comiendo, ¿no? Se levanta atrás mío, al lado mío había un cuchillo
y él me coge la espalda, coge el pollo, ¡fum! Y coge el cuchillo y me corta la garganta. ¡Tin! Me quedo yo con la cabeza ahí, y él masticando, mientras él masticaba empezaba a contar la plata. Claro, me había robado en ese momento todo lo que habíamos hecho, me había matado para quedarse con eso, y resulta que si yo no sanaba ese proceso, este proceso en la vida, yo hubiese muerto con él y hubiéramos muerto otra vez separados y hubiéramos vuelto a repetir el mismo proceso en Ujú, vidas diferentes. Cuando yo entiendo eso, Caro, a mí me dio tanta paz en mi corazón que después ujú. pues hice el experimento de saber si mi papá todavía me daba rabia. Claro, llego a la casa, le invito a comer pollo, tal, y ya cero rabia en mi vida. Yo, wow, qué poderoso es. Y ahí empezó un proceso Sí. de comprensión, claro, que yo decía, wow, esta vaina de lo paranormal, de lo esotérico, de lo holístico, de todo lo que yo recordé desde los 7 años hasta los 13 años, me empezó a llegar otra vez, empecé a recordar. Empecé a recordar mis vidas pasadas, empecé a recordar mis viajes astrales, empecé a ir a Egipto sin conocer a Egipto, astralmente, y en cada viaje astralmente a Egipto me mostraba una puerta donde yo tenía que llegar. Llego por primera vez a Egipto en el año 2016 físicamente y veo lo mismo que vi en mis viajes astrales. Entró a una puerta, mejor dicho, fue algo loco para mi mente, donde sabía Ujú, que, por ejemplo, con Hermanitos Galácticos, que yo sabía que existían los extraterrestres desde muy pequeño, pero desde pues lo empiezan a sesgar a uno, que eso no existe, que bla, bla, bla. Y en mi primer viaje a Egipto veo por primera vez un avistamiento de ovni. Se acerca un ovni, lo grabamos de 2 celulares, está guardado en mi Instagram por si lo quieren ver. Y pues para mí eso me abre la mente, todavía no había hecho la respiración en ese momento, me abre la mente, me abre mi corazón y empiezo a ver cosas que mis ojos antes no veían. Empiezo a tener más ujú, presencia de cosas, pues que para muchas personas dicen eso es paranormal, pues para mí ya no. Y en ese ujú. momento entro a entrenarme porque me llené de mucha información. Entro a entrenarme como facilitador de facilitadores, pues para facilitar esta información que me había cambiado la vida, me tenía que entrenar. Y en esas estamos en Cartagena, nos acuestan a 100 personas que estábamos viviendo la facilitación, la certificación, y no nos explican lo que yo les expliqué a ustedes antes de empezar el proceso, sino simplemente colóquense la venda, ¿Qué es eso? acuéstense en el piso, acuéstense en el piso y empiecen a seguir la respiración. Claro, a los 5 minutos de yo estar respirando, pum, escucho una persona que estaba al lado mío como de 60 años que también estaba haciendo la certificación, una mujer súper religiosa. Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando, papá? Y empieza a rezar en ese momento, pero fue un cortar las paredes en ese momento, las paredes mentales, y paso al otro lado, que era un señor que estaba al lado mío, cagándose la risa, se reía, yo no sabía por qué, de un momento a otro, ¡pum! Todo se me va, las personas que están al lado se me fueron, se me fueron. Y empezó a llegar, mi mamá abre la puerta, a mi mamá la mataron cuando yo tengo 13 años, yo nunca la había visto, nunca la había sentido, nunca había tenido presencia después de los 13 años. Cuando yo respiro, ¡fum! Entra mi mamá a la puerta, abre, se acerca al lado mío y me empieza a acariciar el rostro. Yo sentí las manos de mi mamá en ese momento y yo dije, ¿qué es esta vaina tan loca? ¿Qué es esto? Y seguí respirando, seguí haciendo caso porque por momentos uno como que se quiere salir de ahí Ujú, porque empiezan ujú. a aparecer unos dolores en el cuerpo al principio cuando uno tiene la experiencia. Y yo me quería salir, pero al mismo tiempo decía, no, pucha, si estoy viendo a mi mamá, esperé tanto tiempo para verla, sigo y seguir respirando, respirando. Claro, en ese momento me explicó por qué la habían matado, qué había pasado. O sea, me explicó, tengo una comprensión tan grande que en ese momento mi Wow. corazón tuvo tanta sanación que dije, esto es lo que yo me quiero dedicar. Salgo de la respiración, voy corriendo donde el coach, le digo, ¿esta vaina cómo se llama? Y me dice respiración holotrópica. Yo salgo de ahí, busco en internet, me voy a entrenarme, me certifiqué por medio de 3 meses metido de lleno, día y noche dándole, y llego a Colombia y empiezo a coger conejillos de indias con mis amigos. A todo el que yo veía, venga para acá, le hago una vaina que me cambió la vida. Y empecé así y ya pues han pasado desde hace 8 años que me certifiqué, han pasado más de 5.000 personas que han hecho este proceso. Ahorita nos vamos para Miami, venimos el 22 para Bogotá y eso es lo Ujú. que tú hiciste y viviste. ¿Cómo te pareció a ti eso? No, pues acá haciendo un paréntesis, hay varias cosas que me parecen bastante interesantes y es que hablamos de respiración hoy en día. Por fortuna hay muchas herramientas que podemos tomar para los procesos de sanación. Sin embargo, a mí uno de los más bonitos, y por eso honro tanto tu trabajo y estoy tan feliz de compartir contigo, es que la respiración es un derecho que tenemos por poseer un cuerpo físico. Es como
vaya con el cuerpo, pero tenga la herramienta para sanar. Y por eso es que así se llama este en vivo, la respiración como herramienta para sanación. Y pues vale aquí la pena hacer el énfasis de la experiencia que tú tuviste personal tan profunda y tan intensa. Y también a título personal, creo que es bonito compartir un poco con ustedes la experiencia que yo tuve desde este lado, porque yo no sabía qué esperar. Así como tú, digamos que tú nos explicaste por encima, nos dijiste, vamos a hacer la respiración holotrópica, nos descompusiste el significado de la palabra, holotrópico, nos explicaste todo eso que ahorita lo vamos a ver. Y yo, desde el principio, desde que llegué a la casa, al retiro, yo dije, voy a dar mi 100%. Y tú dijiste claramente, si ustedes siguen la respiración al pie de la letra, van a poder tener un proceso de sanación profundo. Y yo dije, a eso fue a lo que yo vine. Yo quiero sanar, yo quiero quitarme tantas cosas que he estado cargando toda la vida. Y fue muy bonito y no habíamos tenido el chance de hablarlo directamente tú y yo por temas de tiempo, pero yo me entregué completamente y me Claro. dispuse completamente durante la actividad. Y pues haciendo el cuento largo, corto, yo de mi infancia tenía memorias súper dolorosas y tristes porque tú, como bien dices, de alguna manera la mente, el ego, te quiere proteger. Yo le ponía un ejemplo a una persona y es que si yo me quemo con una chimenea, yo aprendo que el fuego quema y voy a evitar quemarme por segunda vez. Lo mismo sucede con procesos dolorosos. Yo los tengo presentes de alguna manera, presentes y recuerdo ciertas cosas para no volver a sufrir de la misma manera. Entonces yo tenía en mi memoria recuerdos muy dolorosos acerca de mi papá, de cómo era con el tema de la disciplina, de, digamos, algunas formas de corregirme que eran con golpes, que no era, o sea, no es, digamos, que el mejor método, pero ahí uno empieza a entender muchas cosas. Esa era su manera de educar, esa era su manera de amar. Entonces me sucedió algo muy parecido y me parece curiosísimo que tú lo hayas mencionado, porque para mí evocar mi infancia era evocar justamente esas memorias que me generaban resentimiento, rabia, tristeza, dolor. Yo decía, yo de niña me sentí impotente y me sentía humillada y no me sentía reconocida. Esa era la idea que yo tenía de mi infancia ahora como adulto. Resulta que yo recuerdo que tú estuviste dirigiendo toda la respiración. Me gustaría aquí hacer una pausa hasta ese momento. Tú empiezas a dirigir la respiración y va como en un proceso de creciendo. Sí, lo que hago, porque existen muchas respiraciones con esta técnica. Sin embargo, yo desde que hice por primera vez este proceso, yo dije, esto yo me tengo que planear algo tan poderoso que las personas pasen por toda su vida, lleguen al vientre y en ese momento vayan hacia la luz porque todos somos luz, solamente que nos hemos opacado un poquito o se nos ha cortado la luz, estamos cortocircuito, pero todos vamos a recordar que somos luz. Y cuando estamos en la luz, vamos a recordar el plan del alma. Porque cuando tú sabes que tú tienes un plan estratégico antes, que antes de nacer tú misma lo diseñaste, tú dices, miércoles, ¿yo por qué estoy peleando con mi ex esposo? ¿Por qué estoy peleando con mi hijo drogadicto? Porque empiezas a entender tantas cosas que tú misma o yo mismo hice antes de nacer, planeé antes de nacer. Ujú, Entonces, lo ujú, más bonito es que todos pasamos por lo mismo, Caro. Todos tenemos traumas. Así hayas nacido en la familia más hermosa que te dieron todo, o así hayas nacido en una familia en una cuna de cartón, todos tenemos un trauma. ujú, ¿Por qué sí o por qué ujú, no? Entonces, lo que yo hago en ese momento, yo desde los 28 años volví a recuperar la canalización que había olvidado desde los 13 que pasó con mi mamá y paso por cada persona y de cada persona yo siento su sentimiento, siento lo que pasó. Entonces yo de pronto me acercaba a ti, te hablaba a tu oído porque era justamente lo que tú estabas verificando en su momento y te decía una palabra exacta para que tú fueras más profundo, porque empezamos desde lo ujú, superficial hasta lo profundo. Pasaba por ujú, cada persona y en cada persona encontraba lo mismo, que todos tenemos un sufrimiento intenso en nuestro corazón por no comprender lo que es lo que se comprende después de una noche oscura del alma, que uno comprende que todo fue perfecto, justo y necesario, que todo tenía que pasar así, que no podemos cambiar nada, pero la mente humana quiere cambiar todo. El ego ujú, sufre porque no comprende la realidad. ¿Qué es el ujú, sufrimiento? La no aceptación de la realidad.
Cuando tú comprendes que tu realidad es así, pero cambias tomando decisiones y diciendo miércoles, ya, pasó mi vida, me lastimaron, me pegó mi papá, pero ya pasó. Pero venimos y tenemos 36, 40 años y seguimos mirando el pasado como si el pasado nos estuviera atormentando en este momento y no puede ser. Exacto. Entonces sí, desde lo Ujú. superficial al origen, Carita. Bueno, y lo interesante fue justamente, yo te iba sintiendo ahí, te sentí muy presente todo el tiempo, a pesar de que éramos 15 mujeres haciendo el proceso, tú estabas ahí, o sea, era como si fueras, si tuvieras ubicuidad, te sentí aquí susurrándome en el oído varias veces y recuerdo que en algún momento tú nos ibas llevando de este momento de la vida hacia atrás e Ujú. hiciste énfasis entre los 7 y los primeros años de vida. Y como les cuento, yo tenía un bloqueo en mi cabeza donde yo lo único que recordaba de esa etapa era cuando yo me portaba mal y las tundas que me daban. Entonces ese Ujú. era como un bloqueo y yo veía mi infancia desde ahí. Y entonces yo recuerdo que tú dices, tomen aire profundo, reténganlo. No me explico cómo, pero mi cuerpo empezó como cuando empiezas a poner una bolsa en Ujú. vacío, como que Sí. le extraes el oxígeno y mis manos empezaron a retorcer, sentí que la cara se deformó, que el cuerpo se arqueó, algo pasó conmigo físicamente, teníamos los ojos vendados, yo no sé qué sucedió. El caso es que me costó trabajo botar el aire y volver a respirar de nuevo. Entré como en un estado de Sí. apnea, con pulmones llenos, con pulmones vacíos durante mucho tiempo y el cuerpo tremaba, el cuerpo estaba como haciendo una catarsis y el caso es que después de esa catarsis intensa yo sentí que me desgoncé en el piso, te sentí ahí muy presente al lado diciéndome respira, Ujú. no sé qué, o sea, como guiándome en ese proceso que en algún momento fue tu voz la que me dio la confianza, porque era para paniquearse totalmente. Tú no sabes lo que te está pasando biológicamente, no tenía ni idea qué estaba sucediendo conmigo, porque además no tenía conciencia de poderme mirar, en lo que era sentir. Y sentí la presencia de los otros coaches alrededor apoyando mi proceso, porque fue rarísimo lo que sucedió. Pero después, cuando por fin pude volver a respirar de nuevo, es como cuando tú has visto una película en blanco y negro y de pronto se vuelve Mm, a color. Y sí. en mi cabeza empezaron a pasar memorias de mi papá enseñándome a montar en bicicleta, cuando me regalaron mis primeros patines, cuando nos íbamos a comprar juguetes antes de la Navidad, tirando la pólvora en diciembre, porque en mis años sí se usaba la Ujú. pólvora. Sí, total. Empecé a tener todas esas memorias súper lindas y mi cuerpo se empezó a derretir y yo lo único que pude sentir fue una gratitud y después de eso tú nos regresas al útero de la madre y a sentir lo que la mamá comía y es impresionante cómo uno, la mente subconsciente guarda toda esa información como si fuera un disco duro, que tú no tienes acceso a él sino a través de ciertas herramientas, es distinto, pero la información está. Es como cuando uno quiere limpiar el computador, uno ni sabe la basura que tiene hasta cuando empieza a hacer el ejercicio juicioso de borrar archivos y quitar virus y quitar cosas que le quitan espacio para llenarlo de otras cosas. Entonces ahí resuena mucho con lo que tú decías hace un rato de es como quitar un velo y por fin descubrir que mi infancia no fue tan rota, que mi infancia no fue tan violenta, que hubo amor, porque es que también es esa comprensión de que los padres y en general todos hacemos lo mejor con lo que sabemos, con lo que tenemos a mano, educamos con lo que nuestros padres nos educaron y pensaron que era la mejor manera de corregirnos y de enseñarnos. Entonces ahí empecé a tener una comprensión y cuando tú dijiste, suban hacia la luz y reconozcan el contrato de almas, no, pues lloré mis ojos, o sea, era pura gratitud, puro amor y puro reconocimiento de que en realidad no es Ujú. drama, el drama se lo pone el ego, pero el ser sabe lo que vino a ser, sabe lo que viene a aprender, sabe lo que viene a vivir, simplemente que nos vamos como poniendo capas, como una alcachofa. Total, Caro. Y tú tienes unas analogías tan bonitas y tan bacanas, o sea, haces todo. Lo que yo te dije, mira, tú tienes un poder gigantesco. De todas las 15 mujeres, la más intensa, el proceso más intenso fue el tuyo.
y eso lo pueden decir los coaches que estaban ahí. ¿Por qué la intensidad? Porque necesitabas algo, necesitabas ir al origen de algo que tú estabas buscando y que justamente en ese momento se dio el clic, porque todo es tan perfecto, justo y necesario y por ley de correspondencia, yo tenía que estar ahí. Mira, yo estaba viajando, yo no tenía que haber ido porque estaba viajando, estaba en México y justamente llego de México, hablo con Miguel y me dice, listo, ven, ¿verdad? Voy, me quedo por un momento, no me quedo más porque tenía otras situaciones. Yo normalmente no hago eso. O sea, si yo no voy Ujú, todos los días, yo no voy a la Semana del Dragón. ¿Pero por qué tenía que estar allá? Obviamente por ti, por las 15 mujeres que estaban ahí. Cada persona que estaba ahí, los que lo hicieron bien, obviamente, porque hay algunas dos, tres personitas que no hicieron bien la técnica y pues no llegaron a la profundidad del ser. Pero la ujú, mayoría que estuvo ahí puede dar conciencia pura que todos, mira, todos los seres humanos damos lo que tenemos. Que cuando nosotros vamos y miramos a los ojos, por ejemplo, del papá cuando estamos en la respiración y entramos a la vida de papá, porque eso también lo podemos hacer con la respiración, cuando lo miramos de frente, entramos en la vida de papá y nos damos cuenta de lo que le pasó a él en su infancia, lo que tuvo que vivir, de pronto si fue violado, si fue maltratado, si fue... Ahí nos ujú, damos cuenta que, wow, qué vida tan perfecta la que yo tuve a comparación de lo que él pues tuvo que recibir. ujú, Y como nadie da lo que no ujú. tiene, todos damos lo que tenemos dentro, pues ¿qué más podías recibir de la vida si él tuvo una vida peor que la tuya? Entonces cuando empiezas a comprender eso, dices, wow, qué bacano, empiezo a vivir desde el presente, agradeciendo el pasado, porque ya pasó. Ujú, exacto. Y bueno, aquí una pregunta técnica que me surge es, como tú decías, íbamos profundizando. Cuando uno va profundizando es como cuando empieza a esculcar en el computador y a buscar el archivo del archivo del archivo del archivo. Técnicamente, ¿cómo es esa conexión, digamos, para que se lo expliquemos a la gente? Entre la respiración y la mente, porque es que trabajan ¿Cómo, unidos. Cuando yo cómo, enseño en las clases de yoga, les digo la importancia de estar en presencia a través de la respiración. Uno solo puede respirar en el instante presente. No puedo respirar en el pasado, no puedo respirar en el futuro, aquí y ahora. Y cómo, explícanos un poco cómo sientes o cómo percibes tú que la respiración, cualquier técnica que sea, holotrópica o pranayamas de técnicas de yoga, cómo se compenetran con el estado mental, porque es que estamos entrando en espacios de la mente a los que no accedemos normalmente. mira que lo bonito del cuerpo es que somos una máquina perfecta. Y la máquina perfecta, cuando la sabemos manejar y sabemos conducir toda nuestra energía, porque somos un remanso de energía completo que se divide en siete chakras, siete conectores de luz, siete glándulas principales que conectan en este momento con el arco iris, los siete colores del arco iris. Y cuando tú te das cuenta que somos un equipo perfecto matemático, porque el universo se desarrolla por medio de geometría sagrada y de matemáticas puras. Cuando tú sabes eso, te das cuenta que nosotros tenemos conectores, el conector del corazón, el conector del cerebro. El cerebro número uno es el corazón. Cuando nosotros entramos al corazón y vivenciamos por medio de la respiración, ¿qué hace la respiración químicamente, biológicamente? Primero, la respiración oxigena todo tu cuerpo, como su nombre lo llama oxígeno, oxigena las células. Las células en ese momento permanecen, normalmente están ácidas cuando pensamos, cuando tenemos pensamientos negativos, cuando nos pasó rollos feos, cuando tenemos traumas, estamos ácidos. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Primero, alcaliniza todo tu cuerpo. Desedifica las células acidificadas. En ese momento, cuando se desifican, el oxígeno que guardaste en los pulmones, como metes tanto oxígeno, metes tanto, introduces tanto oxígeno, ¿para dónde más se va el oxígeno si no puede salir por la boca ni por la nariz en un momento determinado? Pues cuando tú le metes más y más y más, el oxígeno lo que hace es irse a las extremidades de todo tu cuerpo. Por eso tú al principio sentiste que los pies, la cara, los labios, las mejillas, las manos empezaron a doblar, a contorsionar. Y una muchas veces piensa que son calambres, no son calambres. Es la energía que en ese momento estás desarrollando, porque todos tenemos una energía gigantesca, solamente que no somos conscientes de ella, que cuando tú te empiezas a dar cuenta al principio te asustas. El que no ha Ujú, visto a Dios nunca, cuando lo ves se asusta, así dicen. Cuando tú no tienes esta experiencia y la tienes por primera vez, ujú, tú vas a empezar a pensar si no te avisan ahí, cálmese, relájese, no se vaya a salir. Tú te vas a salir porque vas a pensar, me voy a morir, nunca me ha pasado esto, qué tal que me muera, qué tal que me dé un patatús. No, 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 mejor paro y dejas de vivir una experiencia completamente hermosa. ¿Qué pasa en su momento? Que cuando el oxígeno está en todo tu cuerpo,
En ese momento, todo lo que se procesa va hacia la cabeza. Y en la cabeza, lo que hace la mente es poner una barrera en ese momento. Las paredes mentales en ese momento ponen la barrera y todo lo que estaba en el inconsciente se queda en el inconsciente, sale a la parte prefrontal de la cabecita. Y en ese momento, esta parte es la que nos ayuda a nosotros a procesar, a racionar, a tener pensamientos entre el juicio, digámoslo así. Cuando tú empiezas Ujú. a pensar acá, con la parte inconsciente que normalmente está acá guardadita, que son cuando nos sacan la rabia, cuando la pareja nos grita, cuando nos espichan los botoncitos, ese inconsciente sale a relucir. Pero cuando tú estás respirando, corta las paredes mentales se cortan en ese momento, sale el inconsciente y te muestra lo que está guardado en ese cassette. Por mucho tiempo somos camiones de basura, Caro, que cuando estamos desde los 0 años hasta los años actuales vamos recogiendo y recogiendo y recogiendo basura, pero no la sacamos o la sacamos inconscientemente cuando estás en esos momentos duros. Entonces, químicamente lo que hace primero es oxigenar todo tu cuerpo, alcalinizar Ujú. las células y después cortar las paredes mentales para que procese tu inconsciente y en ese momento seas consciente del inconsciente. Eso es lo que pasa. Yo sentí también, Sergio, que de alguna manera, y eso lo he venido percibiendo a través del yoga, que nosotros vamos guardando también paquetes de información a nivel de las células. Y yo siento que también en ese momento de tanta rigidez corporal es como si el camión de la basura que Sí, tenía ahí total. hubiera vaciado. O sea, le contaba yo a mi mamá una parte de este proceso y le decía que después de esta respiración contigo yo sentí que me había quitado mucho peso de encima y que empecé a ver mi vida, mi pasado, mi infancia con unos ojos de gratitud y mi cuerpo lo siento distinto. Mi cuerpo lo siento más ligero, más flexible. Ciertos espacios míos donde había tanta rigidez, percibo yo que en ese momento como de mayor conmoción dentro de la respiración, es como si todas las memorias de miedo que yo tenía acumuladas en el cuerpo hubieran aflorado para que yo las pudiera soltar, porque es que de otro modo no hubiera podido ver todas las imágenes bonitas de un pasado que yo no reconocía. Además que es interesante también lo que, lo que vale la pena resaltar y es que de los 0 a los 7 años somos como un computador nuevecito dispuesto a programarse. Entonces el hecho de poder ver esa programación y reprogramarla tiene mucho poder. Eso es parte de la sanación también. Sí, lo más bonito de todo esto, Caro, es que como normalmente las personas no buscan un coach o un psicólogo o terapia o porque piensan que no tienen que estar en la inmunda para buscar un psicólogo porque dicen, no estoy loco, yo para qué voy a un psicólogo. Ah, no, coach, ¿para qué si eso es pendejo? Empiezan a salir tantas cositas en la mente. ¿Por qué? Porque nuestro camión de basura busca estar repleto, repleto, repleto de basura para que en ese momento, así como tú lo hiciste, ¡pum!, vaciarla. Pero cuando tú vacías eso que antes estaba lleno de dolor, de miedo, de dudas, de incertidumbre, cuando tú lo vacías te das cuenta realmente de lo que es la vida. Que la vida es un momento, es el momento aquí y ahora, que normalmente las personas que están preocupadas es porque están viendo un futuro que ni siquiera ha pasado y las personas o ansiosos están esperando algo con unas ansias que ni siquiera ha pasado o en tristeza y melancolía porque están viendo el pasado como si pudieran volver a recuperar algo. Pero la mayoría de personas no está en el presente. Lo que tú haces es poderoso, que es una de las herramientas más poderosas que es el yoga, que es estar presente con tu cuerpo físico, sentir los movimientos, sentir el ir cuando estamos desde el inconsciente. ¿Qué pasa con Ujú, todo esto? Que de los 0 a los 7 años, nosotros vamos y vamos y vamos guardando lo que nosotros pensamos que es real, lo que nuestros padres, ujú. nuestros abuelos, las personas que nos cuidan, nos van diciendo y nosotros lo vamos guardando como si fuera real. Cuando nosotros nos damos cuenta en los 13, 14 años y después en la parte adulta que todo lo que nos dijeron era mentira, pues una mentira desde la ignorancia que ellos mismos la recogieron sin saber que era mentira, nosotros decimos, miércoles, yo no quiero saber, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero tener resultados como mi mamá, yo quiero tener dinero, quiero tener relaciones, quiero tener, que normalmente no pasa eso en una familia en Colombia, Ujú, digámoslo así, el 95% de las personas viven en estratos medios o bajos. ujú. Pero lo otro que se consigue es cuando tú empiezas a indagar
de eso que pensabas que era verdad, que es mentira. Y tú te empiezas a dar cuenta que la mayoría de cosas que te contaron o que estás viviendo en este momento es mentira. Y cuando pasa eso, Caro, es el momento más hermoso, porque así como tú saliste a hablar de esto y le dijiste a tu mamá y empezaste, tuvieron una comunicación que tal vez ella te hubiese dicho cosas que tú ni siquiera sabías de tu infancia y que por ver solamente las cosas negativas ni siquiera tenías el punto de preguntarle, oiga mamá, pasó esto, oiga mamá, ustedes vieron esto, 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 y ahí es donde empieza a salir la sanación, Caro. Claro, es absolutamente bello y muy valioso lo que dices con relación a los padres. Y esta también es una invitación como a resignificar y a reinterpretar un poco como ese vínculo que hemos tenido con los papás. Porque si algo yo comprendí en este retiro de la Semana del Dragón es que nosotros hacemos las cosas con la mejor intención. Es difícil como involucionar, es decir, yo en este punto de mi vida como mujer, como instructora de yoga, habrían cosas que definitivamente no haría porque desde mi punto de comprensión, de entendimiento, de discernimiento acerca de las leyes del universo, acerca de la aceptación, no obraría de una forma contraria. Ujú. Entonces, cuando uno entiende que en el aquí y en el ahora estoy dando lo mejor, que en el pasado mis padres me dieron lo mejor con lo que tenían a la mano, con el tiempo del que disponían, con la educación y la comprensión que tenían, eso es absolutamente liberador, porque desafortunadamente somos adultos, pero tenemos heridas de infancia. Nuestro niño interior está herido y tiene memorias que de pronto ni existen, porque si hay algo realmente creativo es la memoria. Uno va adornando su pasado con lo que le conviene para que su ego se robustezca y de alguna manera pueda justificar tus acciones, pueda justificar tus decisiones. Entonces uno siempre que cuenta una historia le va cambiando alguito. Y Ujú. ojalá que sea algo bien doloroso porque es que ahí sí que lo ponemos más dramático. Entonces es ese juego de la memoria y es empezar a trabajar esa comprensión acerca de cómo los adultos que de pronto nos guiaron cuando éramos niños hicieron lo mejor que pudieron. A mí algo que me dijo o que nos compartió Miguel es que hay cosas que ante las leyes de los hombres están bien o mal, pero ante los ojos de la divinidad definitivamente no hay mal y no hay castigo, porque eso es también una forma de aprendizaje, ¿no? El error es una forma en la que aprendes. Todo es justo, es decir, en el universo, para el universo todo es justo porque va desde la primera ley, que es la ley del amor. Es decir, todo lo que pasa en este planeta y en este universo es por el amor. Entonces uno dice, ay, pero ¿por qué yo tuve que aceptar una violación cuando tuve 8 años de un señor, de un tío? Por amor. Entonces uno dice, pero ¿cómo que por amor? Ah, bueno, entonces cuando tú vas a la mente humana no comprende y tiene que buscar culpables y lo meten a la cárcel. Y sí, eso todo está bien porque estamos acá. Pero cuando tú ya pasas a la parte universal, a la parte espiritual, tú te das cuenta que todo es perfecto, justo y necesario porque todos tenemos un grado de conciencia. Así como vamos al colegio, y unas personas están en primero de primaria, unos niños, y los que están saliendo en 11 de bachillerato ya están a punto de salir. ¿Qué se diferencia? Son los mismos seres humanos, lo que se diferencia es la información. Los de primero de primaria no tienen la información que tienen los que están saliendo ya del colegio. Entonces, cuando vemos eso, vemos a las personas con compasión, al violador, al asesino, al ladrón, a todo lo que normalmente nuestra mente no comprende, ya no juzgamos. Listo, puede pasar acá en la tierra y tiene que tener su aprendizaje por medio de las leyes humanas, tiene que ir a la cárcel si tiene que ir, pasa todo, pero no me voy a salir de los chiros, no voy a pelear, no voy a matarlo como pasó, como yo tuve 13 años, quería coger con mis propias manos a los asesinos de mi mamá y hacer lo que la justicia no había hecho porque yo pensaba que era injusto. Cuando yo me doy Ujú. cuenta de todo esto, y me empiezo a dar cuenta que ellos simplemente dieron lo que tenían, que cuando entro en un proceso de estos me di cuenta los asesinos que tuvieron que vivir una vida mucho más dura de la que yo viví y que simplemente estaban dando lo que ellos habían recibido y que los puedo abrazar en este momento y puedo decir gracias, gracias porque comprendo desde el amor que tú no tenías la información que en este momento yo tengo y que cuando sabemos eso, todo empieza a cambiar en la vida, Caro, porque tú te das cuenta que todo hay un plan diseñado y que nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene y de alguna manera cuando comprendemos eso,
nos quitamos esa máscara de víctima también, ¿no? Total. De decir, ay, es que yo soy sufrida, ¿cómo no voy a ser así si mis papás esto o mis papás lo otro? Los papás siempre son los malvados de la película, siempre, Mira, siempre, o sea, no conozco la primera historia donde no. total. Y hay dos participantes en este mundo, las víctimas y la fuente. La mayoría de personas son víctimas de la vida, víctimas de papá, víctimas del trabajo, víctimas del jefe, víctimas de los políticos, víctimas de todo lo que pasa en este mundo. Pero cuando tú ya te pones en fuente, tú te das cuenta primero que nadie va a hacer nada por ti. Que si tú no te mueves, si no actúas, si no buscas en este momento ayudas psicológicas, coaching, lo que sea, nadie lo va a hacer Ujú, por ti, vas a quedar estancado lleno de víctima. La fuente ujú, es la que sabe que todo lo que pasa en la vida es perfecto, justo y necesario y da ujú. noticias de mí. No da noticias de mi vecino, ni de mi papá, ni de mi... No, me da noticias de mí. Que si me robaron en este momento, bueno, paro, ya sé, entre una estafa, no voy a culpar al que me estafó porque me está mostrando algo que se me está repitiendo de pronto en la vida. Entonces lo miro con ojos de amor porque miro a ese ser que está llegando con un mensaje, que es el mensajero que vimos tanto, y que me está trayendo un mensaje que no he codificado anteriormente, que de pronto he traído en más estafas, en más, pero entonces ya no lo juzgo, sino lo miro desde, todo es perfecto, justo y necesario. ¿Qué me está queriendo decir la vida en este momento? Da noticias de mí. Bueno, primero que sepa administrar el dinero, que no le entregue el dinero a cualquier persona, que, o sea, tantas cosas que aparecen después de ser fuente porque tú paras y comprendes el aprendizaje. Una víctima va a repetir situaciones. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en el mismo círculo vicioso de culpar a las personas y no aprender. Hasta que aprenda de qué se trata la lección, ¿no? Tal cual. Un ejercicio, parte del ejercicio que tú dirigiste también era comprender cómo todo está orquestado y de alguna manera nosotros o nuestra fuente, nuestro yo superior, sabe y orquesta todo para que podamos tener comprensiones que desde el ego no entendemos, pero que el alma sí entiende. Podríamos ahondar un poquito en eso, Claro que sí. como mi ser superior sí sabe que vengo a aprender y precisamente por eso me pone esas oportunidades, esas mismas caídas, que yo me enamore del mismo man borrachín, drogadicta que me da en la jeta, hasta que yo comprenda lo que tengo que comprender. Que siempre tenga un jefe que es un ogro maltratador, negrero, para que aprenda. Entonces, ¿cómo entender, por ejemplo, sería bonito que nos cuentes desde tu punto de vista ese aspecto y cómo podría llegarnos a servir la respiración para conectar con esa fuente y tener una comprensión mayor, si es que se puede? Claro que sí, mira. Antes de andar el tema, les voy a recomendar este libro que es poderoso, se llama El plan de tu alma, precisamente Ah, de todo lo que estamos hablando de Robert Schwartz. Este libro nos muestra mucha información de comprender cómo nosotros hacemos el plan prenatal, cómo nosotros antes de nacer acá verificamos un plan y especificamos las personas con quien vamos a vivir ese plan, le pedimos el favor a esas personas, a esos seres de luz que antes de llegar acá, son seres de luz, que les decimos sí, les exigimos antes, hey, mira, tú tienes que ser mi papá, y al ser mi papá, tú tienes que ser duro, tienes que ser confrontativo, me tienes que dar durísimo, por favor, porque yo en la vida pasada, a mí me faltó aprender sobre amor propio. Y como no lo he aprendido, entonces tú necesitas ser mi esposo. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue a la casa me des una tunda gigantesca y pase por 10 años verificando qué es eso del amor propio. Cuando yo me levante enfrente del espejo y vea completamente mi rostro maltratado, golpeado y haya hecho la catarsis de la saturación en mi vida, me vea enfrente del espejo, diga, wow, nunca más va a llegar una persona que me vuelva a tocar un pelo en mi vida, porque gracias a estos 10 años, con este entrenador que tuve, empecé a aprender de amor propio. Entonces le recomiendo muchísimo este libro que se llama El plan de tu alma. ¿Y qué es? Vamos a entender esta información primero como fuente de sabiduría. ¿Qué es información de sabiduría? Información suficiente, eficiente y oportuna que tú a tu corazón le va a brindar paz. Si no te brinda paz esta información, next, cámbiala. Pero si te brinda paz, es esto. Existe lo que llamamos espíritu y existe lo que llamamos alma. El espíritu está arriba, el alma está acá abajo con nosotros y asciende cuando el cuerpo físico deja este territorio. Como todo es energía, todo es vibración, todo es frecuencia y resonancia,
Lo único que cambia es, se transmuta, es decir, nunca se termina, nunca inicia ni se termina, simplemente se transforma la energía. Por ejemplo, en un cuerpo físico, el cuerpo físico es denso, el alma no es densa. El alma puede ascender, el cuerpo físico se tiene que quedar acá. Cuando el cuerpo físico se queda acá, ya hacemos, digamos, trascendemos, porque no morimos, trascendemos, nos quedamos sin respiración. En ese momento, el tercer cordón, que es el cordón de la chispa universal, se desconecta. En ese momento, el alma sube, asciende. Con el alma asciende un archivo que se llama el archivo de conciencia permanente. Hay dos archivos, archivo temporal y archivo permanente. El archivo temporal se queda con el cuerpo. ¿Qué es el archivo temporal? Todo lo que hiciste con rabia, con dolor, con desilusión, con miedo, con ira, si mataste, si violaste, si robaste, todo se queda acá. El archivo permanente se lo lleva al alma. Entonces conduce el alma todo lo que hiciste con amor, todo lo que hiciste arriba de 200 Hz. 200 Hz es Ujú. neutralidad. Todo lo que hiciste con neutralidad, hacia arriba, hacia voluntad, aceptación, razón, amor, dicha, paz, inefabilidad, todo eso se lo lleva al alma y lo conduce hacia el espíritu. Eso es lo que llama el espíritu los registros akáshicos o los libros, las librerías de nuestra vida. Todo está condensado en una librería perfecta, permanente, que cuando nosotros ya hacemos, subimos, el alma sube y dice, bueno, en esta vida ya aprendimos sobre, bueno, ya Carito aprendió sobre amor propio, aprendió sobre resiliencia, pero le faltan, y empieza a sacar todo lo que le falta de que dejó en el cuerpo físico allá. Entonces, en ese momento se diseña un plan perfecto. Y ahí es donde tú coges o cogemos otras almas que están vibrando siempre con nosotros. No es casualidad que tú en este momento estés con tu papá y con tu mamá o con tus hermanos y eso, porque hemos trascendido muchas vidas con ellos, ya seamos hermanos, papás, ha sido los mozos, hemos tenido tanta cercanía que cuando tú vas allá, tú empiezas a escoger y dices, bueno, ya pasamos por acá, ahora necesitamos que tú seas mi esposo y yo voy a ser una Como mujer una obra de abnegada. teatro, Sí, como una eso obra de es una teatro. obra de teatro. Y Ujú. escogemos los libretos. Y lo más bonito de escoger los libretos, Caro, es que cuando tenemos esta información, ahorita me preguntaste que para qué va a servir la respiración. Pues porque cuando tú ya estás entendiendo esto, tú empiezas a recordar. Primero empiezas a recordar que empiezas a hacer lazos, que no es lo mismo de una amistad cuando de pronto no tenías la conciencia, a cuando tienes la conciencia, nos conocemos y yo te digo, Caro, yo sé que tú y yo fuimos hermanos en vidas pasadas o yo sé que tú y yo fuimos tan unidos porque no es casualidad que estemos hablando de estos temas, que nos estemos conectando, que estemos vibrando en la misma frecuencia. No, la vida nos volvió a reencontrar acá. ¿Por qué? Porque planeamos, Ujú. diseñamos en esta y en este momento estamos ejecutando. Entonces, ¿para qué sirve la respiración? Que cuando tú ya conoces estos temas, cuando estás recordando, porque venimos a recordar, tú entras en una meditación de esta zona de respiración y en ese momento te llega toda la información que tu corazón ya lo sabía, tu alma ya lo sabía, pero tu mente estaba peleando con esa información diciendo, no, eso es imposible, yo no puedo perdonar a mi papá, fue un hijo que tantas me pegó, me maltrató, pero cuando ya tu alma lo reconoce y dice, miércoles, eso era lo que tenías que recordar, que él te sacaba cuando era pequeñita, te llevaba al parque, te compraba paleta, te alzaba, te cargaba, te mimaba, todo eso lo habías olvidado por tu mente. Cuando empiezas a Ujú. recordar, tú empiezas a recordar el plan de tu alma. Y cuando pasa eso, Caro, todos los dones, poderes y talentos empiezan a llegar a nosotros. ¿Para qué? Para servir. Porque tú estás sirviendo en este momento gracias a la sanación que estás haciendo en tu vida. Si no hubieras sanado, en este momento no pudieras servir a otras personas o no estuvieras sanando, no pudieras servir a otras personas porque es incoherente. Cuando un Ujú. alma está llena de ira, de miedo, de desilusión, del ego, es imposible que puedas bajar la información divina porque está bloqueada esta parte que es el séptimo chakra donde baja la información divina. Para eso sirve la respiración, Carito. Bueno, y cuéntanos qué eventos hay o cómo las personas que vean este live o las que están aquí en vivo, que por cierto, si tienen preguntas, podemos empezar con la dinámica de preguntas-respuestas, pero me encantaría saber y que le contemos a la gente un poquito acerca de ti, si haces procesos de acompañamiento, las actividades que estás haciendo. Veo que haces una actividad muy bonita a través de tu Instagram y es hacer estudio de textos. Lees y explicas y hablas con la gente. Creo que estás con este libro que nos mostraste ahorita, si no estoy mal. Hoy terminé. Estamos leyendo 3 libros en simultánea.
Por las mañanas, esos dos, La verdad frente a la falsedad del doctor David Hawkins. Todavía vamos casi en la mitad. Lo terminamos hoy. Y en las noches estamos leyendo este libro que se llama De regreso al cielo, de Nueva Humanidad, que es poderosísimo también. Y estamos leyendo muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a leer me di cuenta que entrábamos a un universo tan poderoso. A mí no me gustaba leer, claro. Yo compraba muchos libros y los dejaba uno encima de la mesa anoche y tenía muchos libros, pero no me leía ninguno. Y empecé a aprender a leer, me fue a un curso de lectura de alto rendimiento poderosísimo y de ahí me leí 16 libros en 7 días y dije, wow, si puedo leer esto en 16 días, en 7 días, puedo hacer lo que sea. Y empecé desde pandemia a tener club de lectura. Todos los días tenemos club de lectura a las 8 de la mañana para todas las personas que se quieran conectar y a veces en Ujú. las noches, porque a veces, porque pues, como estoy haciendo tantas cosas, a veces no me llega. Entonces, ese es un primer proceso. El primer proceso es que ustedes se empapen de información de sabiduría porque las lecturas no es una lectura cualquiera. Yo paro en las lecturas porque son lecturas densas, por ejemplo, la lectura de verdad frente a la falsedad del doctor David Hawkins. Se conectan varias personas, pero si lo estuvieras leyendo por primera vez, como que chocarías porque no entenderías eso. Entonces, como yo lo he leído varias veces y me ha funcionado en mi vida con mis resultados, lo sé segmentar muy fácilmente. Una parte. La segunda parte es, yo tengo un centro holístico en Colombia y en México. Acá en Colombia ¿En lo dónde? tengo en Rosal, Cundinamarca. Acá facilito medicina ancestral. Yo soy facilitador de 4 medicinas poderosas y trabajo con máquinas cuánticas. Acá tengo una máquina muy poderosa que se llama Pandora Star, que es una luz que se coloca enfrente de la glándula pineal y tú tienes viajes astrales sin meterte absolutamente nada. Y tengo unas máquinas también poderosas que hacen escaneos completos y te entregan la energía que tú necesites. Aparte de ello, estamos viajando por todo el mundo, Caro, llevando esta respiración que tú hiciste, porque yo desde hace 8 años dije, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Si yo pude sanar, ¿cuántas personas pueden sanar con esto? Y nos vamos a ver el 8 de junio, el sábado de hoy en 8 días en Miami, en Brickell, en el Hotel Hyatt, van a ir más o menos 200 personas, va a estar poderosísimo y tú todavía puedes tomar acción. Las personas que me estén viendo en este momento y estén en Miami o cerca alrededor, tomen acción porque lo que van a vivir va a ser fenomenal. Y el 22 de junio, claro, para los que estén en Colombia, péguense la rodadita hasta Bogotá porque vamos a estar en el auditorio eh, Arturo Calle y vamos a Ujú. llevar un proceso hermosísimo a muchas personas que así como Caro vivió este proceso, van a estar muchas personas que espero verte allá, Carito, y a tu mamá y a todos los que quieran ir para un proceso de sanación desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, verificando esta información y mi promesa de valor es que el que entra no vuelve a salir igual. Toda la vida va a cambiarte una antes y un después, Carito. Y si la gente quiere participar, ¿qué hace? Te encuentra en el Instagram y ahí tienes como un link o algo para que se puedan inscribir. Tal cual. En la bio van a encontrar el Linktree y ahí van a encontrar todos los procesos que realizo. Hay bibliotecas, ahí dice biblioteca de libros, están todos los libros que estoy leyendo para que ustedes los descarguen. Pueden entrar al grupo de WhatsApp, pueden también entrar, pues porque también hago viajes iniciáticos. Entonces hago viajes a Egipto y hago viajes a Perú. Ahorita nos vamos el 18, 19 de agosto para Perú en un viaje poderoso de 5 ¿A días Machu Picchu? desde Cusco hasta Machu Picchu, 5 días caminando, haciendo procesos de conexión hermosísimas. Ojalá veamos algún hermanito galáctico como tuve la experiencia de verlo la última vez en la laguna de Salcantay, que es hermosísimo, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, que es hermoso, y ver ahí las estrellas fugaces. Y aparte de ello, Carito, pues lo que hago con todo esto es que tenemos un programa a las 5:55 de la mañana, hora Colombia de todos los días, domingo a domingo, donde las personas que llegan ahí se colocan una meta que crean imposible de cumplir y por medio de un acompañamiento, de una familia pequeña, de una información poderosísima que les cambia la vida, que no soy solamente yo, en este momento están unos coaches muy poderosos, sé que les va a transformar toda la vida. Es eso lo que hago, Carito. Y todo eso lo van a encontrar No, ahí. qué belleza.